con dones, talentos, de tal manera que somos tan diferentes que Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Y el único que puede hacer eso es Dios, porque Él nos conoce. Dice la Escritura que ni siquiera está la palabra en nuestra boca y Él ya lo sabe. Y algo que hemos querido hacer es precisamente eso, es ir entendiendo este elemento de cuán diferentes somos, y cuando esto lo traemos a la práctica, sobre todo en la iglesia local, entender los elementos de si Dios me llamó a algo en particular, hacerlo, pero a la vez reconocer que Dios no me llamó a algo en particular. Dios no nos llamó a hacer todo, pero sí nos llamó a hacer algo. Y qué triste es no saber qué es ese algo. Vuelvo a repetir, Dios no nos llamó a hacer todo, pero sí nos llamó a hacer algo. Y saber qué es lo que Dios me llamó a hacer es tan importante porque Dios nos ha dado dones, talentos para hacer ese algo. Y algunos, como aquellos de la parábola del talento, hemos enterrado esos dones, suponiendo que ahí están mejor. Otros hemos usado nuestros dones y talentos para nuestro propio bien, para nuestra propia gloria. Entonces, la idea es eso, es conocer un poquito estas diferencias y cómo eso se ve en la práctica. La semana pasada respondíamos algunas preguntas sobre los elementos del hombre y la mujer, el tema de la autoridad. Veíamos cómo algunas personas usan Gálatas 3:28 para suponer que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Algunos también, veíamos también cómo algunos ven el Antiguo Testamento como un texto donde supuestamente se humilla a la mujer porque no encontramos mujeres sacerdotes ni mujeres que tenían puestos en la monarquía. Veíamos al final también cómo en la Biblia hay mujeres profetas y cómo eso lo podemos entender hoy en día, sobre todo porque vimos una serie de mujeres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que profetizaron, ¿no? Y concluíamos sobre esta discusión de Romanos 16 con Junia o Junias, si era hombre, si era mujer, y después definiendo si era un apóstol o reconocido entre los apóstoles. Hoy quiero que avancemos con algunas otras objeciones que se levantan cuando hablamos de estos temas. Y lo primero que quiero que respondamos es que hay personas, sobre todo una línea feminista, supuestamente cristiana, que dice que Cristo no nombró mujeres apóstoles por una razón. Y dice que no lo hizo porque si lo hubiera hecho en su tiempo, la sociedad del Israel donde él se movía se hubiera escandalizado. Básicamente el argumento es Dios, Jesucristo es Dios, no nombró mujeres apóstoles porque no quería que la sociedad de ese tiempo se escandalizara. Pero como hoy ya estamos en otros tiempos, entonces ahora ya Dios está nombrando mujeres pastoras, profetas y apóstoles. Ahora, ¿cómo responderíamos a ese argumento? ¿Será que podemos responder bíblicamente a esa argumentación? Si alguien les dijera eso, oye, pero Jesucristo no nombró pastoras porque en su tiempo la gente hubiera dicho cuánta cosa, pero hoy la gente ya no dice nada. ¿Será que ya no? ¿Cómo responderíamos ahí, hermanos?
Recuerden que la idea es que nuestras respuestas, y una de las cosas que estamos tratando de hacer los miércoles, es tratar de responder desde la Escritura. Porque poder decir, bueno, pues yo creo que esto, yo creo que lo otro, eso nos lleva al relativismo, es decir, bueno, esa es tu verdad. Yo no creo eso, yo creo otra cosa. Y entonces, pues cada quien que crea lo que quiera, ¿no? Entonces, ¿cómo responder a esta objeción que, sobre todo, hay líneas feministas dentro de las congregaciones que dicen esto? Bueno, vayamos a la escritura. Lucas capítulo 7, verso 36 al 39. ¿Me ayudas, por favor? Lucas 7, verso 36 y 39. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, esto de dijo para sí no es como que lo expresó, esto lo pensó. Dice, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, que es una pecadora. Esta historia creo que la hemos leído un montón de veces, hasta hay una alabanza, ¿no? ¿Cómo se llama? Perfume a tus pies. Me llega, dicen uno. ¿Pero a qué? Y vuelvo a repetir, la perspectiva del fariseo eh, es una forma tan común, básicamente, del contexto de donde Jesús estaba. Era para el fariseo era impensable de entrada que una mujer que por lo que se entiende en el texto la conocen, porque el fariseo la reconoce. ¿Y la reconoce cómo? Como pecadora. Pues la ubican. ¿Sabe la gente quién es? Entonces, está la reunión en la casa del fariseo, la mujer llega, tuvo que haber hecho un esfuerzo extra, por así decirlo, para que esta mujer entrara a esta casa. Porque uno lo lee de que, no, y de repente aparece atrás de Jesús y ahí está. No, pero es que ella no podía entrar menos a una casa de un fariseo. Y ya de ahí era un escándalo. Como hoy podemos ver algunas situaciones como escándalo. Que ciertas personas lleguen a la casa, o que lleguen a la iglesia, o que te vean hablando con esa persona. Es que tú no sabes quién es esa persona. Es que tú no conoces su historia de esa persona. Y a veces decimos, ay, me hubieras dicho antes, para no hablar. Lo mismo está aquí. Una mujer denigrada por la sociedad, marcada por el pecado. Y tan así es su humillación que hace todo lo que vemos. Y la respuesta del fariseo no es otra que, y este hombre dice quien dice ser, que es supuestamente un profeta, este hombre, su reacción debería ser, mujer, eres pecadora, largo de aquí. Entonces para el fariseo es ilógico lo que está pasando, la escena para el fariseo no le cuadra. Una de dos, o no es profeta y no sabe quién es la mujer, o este hombre está haciendo algo totalmente fuera de lo común. Mientras
El argumento de algunas personas hoy es, si Cristo hubiera nombrado a apóstoles mujeres, la gente se hubiera escandalizado. Respondemos de la siguiente manera. Número uno, no sabemos y no podemos saber lo que Cristo habría hecho. Sabemos lo que Cristo hizo. Eso es lo primero. Dos, el Señor Jesús trató a las mujeres con dignidad, franqueza, amor, respeto y les dio un valor que hizo que la gente se escandalizara. Por ejemplo, aquí. La gente no entiende, el fariseo no le cuadra que Jesús no la reprenda a esta mujer. ¿Te acuerdas la otra escena cuando van a apedrear a una mujer? Y él le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esas acciones que hoy nosotros las vemos, pues las leemos, era una forma en que Jesús estaba dignificando a la mujer y que lo que generaba en la gente que estaba alrededor de estas escenas era literalmente escandaloso. A lo que voy es que a él, a Jesús, no le preocupaba el escándalo. Por lo tanto, si él hubiera querido nombrar mujeres apóstoles, lo hubiera hecho, sin importar lo que iban a decir. Mira Juan 4:27. Esta es la conversación que tuvo con la mujer samaritana. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con quién. Para ellos era algo escandaloso, porque parte del contexto de la ciudad era, de la cultura, era ver menos a la mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Era escandaloso las acciones de Jesús hacia las mujeres, por lo tanto a Jesús no le preocupaba el escándalo. Entonces, si él hubiera querido nombrar mujeres apóstoles, lo hubiera hecho. Y ya, y lo tuviéramos en la escritura, pero no lo tenemos. ¿Por qué? Porque no lo hizo. Y a él no le preocupaba el escándalo. Entonces, esta objeción que dicen se desmorona. No hay sustento. Siguiente objeción. Dicen, ok, en el mundo antiguo, las mujeres carecían de educación. Por tanto, no estaban calificadas para el liderazgo en la iglesia. Esta iglesia que están haciendo en el libro de los Hechos, dicen, pues como se les prohibía a las mujeres que aprendieran, no estaban calificadas para liderazgo, pero hoy el acceso que las mujeres tienen a la educación las califica para ser líderes. Ahora, el argumento está bien y tiene cierta lógica. En la época de la iglesia que están haciendo en el libro de los Hechos, no había tal acceso a que las mujeres se prepararan de igual manera que los hombres, por lo tanto no podían tener liderazgos en la iglesia, pero ahora ya es diferente. Y si se dan cuenta, cuando surgen estas objeciones siempre va a haber esto, pero ahora es diferente, ¿no? Pero recordemos que aunque todo cambie, la palabra de Dios no cambia. ¿Ok? ¿Cómo respondemos a esta objeción? Número uno, es cierto, culturalmente, contextualmente, lo hemos visto, de cierta manera había un elemento de negarle a las mujeres el aprender. De hecho, hay estadísticas que se hablan que los niveles de alfabetización más bajos precisamente eran las mujeres. Eran los hombres con un poco más de acceso a las escuelas rabínicas. Ahora, pero generalizar que todas las mujeres no estaban capacitadas para el liderazgo es una forma un poquito denigrante
como cuando hoy decimos, pues que todos son iguales. No, no todos son iguales. Pero generalizamos, entonces es muy fácil decir, es que las mujeres no podían acceder, entonces las mujeres no tenían educación y las mujeres no estaban calificadas. Pero ¿realmente es así? Veamos un par de testimonios. Capítulo 1 de Lucas. Lucas, capítulo 1, verso 46 al 55. Nuevamente conoces la historia, está María hablando con su prima y en este elemento de la conversación, o está con el ángel. Bueno, el punto es que está María y cuando ella recibe el elemento de la noticia, sí creo que está todavía con el ángel, recibe el elemento del embarazo y de todo este elemento, María va a dar un cántico que, ¿se acuerdan cómo se llama? De hecho ya lo estudiamos aquí. Magnificat. Ahora, leámoslo tantito. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos, ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes, ha despedido a los ricos con manos vacías, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Este es lo que se conoce como el Magnificat. Ahora, ¿qué vemos en el Magnificat entre obviamente la adoración a Dios, el reconocimiento de Dios y de su obra? ¿Qué es lo que vemos en el Magnificat? Vemos literalmente un montón de alusiones al Antiguo Testamento. Esto de decir es que las mujeres no tenían acceso a la educación. Por lo menos el Magnificat de María nos dice todo lo contrario, porque si algo vemos en el Magnificat es que María conocía muy bien las Escrituras, y cuando digo las Escrituras me refiero al Antiguo Testamento. Tal vez María no tenía acceso a las escuelas rabínicas, pero sí tenía acceso a estudiar, a conocer. Por eso su Magnificat, su alabanza, que más tarde se conocería como una doxología. Una doxología es una alabanza llena de la Escritura. El Magnificat, vemos a una mujer adorando a Dios y una adoración repleta de la Escritura. Para que tu adoración, mi adoración, esté repleta de la Escritura, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la Escritura. Porque mucha de nuestra adoración, lo voy a decir primeramente por mí, es: te amo, Señor, eres bueno, eres hermoso. Te amo, Señor. Ya se acabó el rollo. Pero cuando estamos llenos de la Escritura, nuestra alabanza se alimenta de la Escritura. Entonces vemos a una mujer que conoce la Escritura. Entonces no podríamos decir, es que todas las mujeres estaban descalificadas porque no sabían. ¿Y María? Hechos, capítulo 18. Verso 24 y al 26, me parece. Sí. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría. ¿Cómo era Apolos? Quiero que veas estas dos características. Hombre elocuente. ¿Qué significa que una persona es elocuente? ¿No? Que habla bien, ¿no? Pero no solo era elocuente, sino que era poderoso en las Escrituras, es decir, conocía las Escrituras. Nuevamente, cuando se menciona las Escrituras, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento, porque el Nuevo no está todavía. Ok, verso 25. Este había sido instruido
en el camino del Señor. Y siendo ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba. ¿Qué dice? O sea, un buen maestro, conocedor de la Escritura, conocedor del camino del Señor. Hablaba, dice, y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Aunque, aquí hay un elemento de contrapeso, solo conocía. Miren, y ojalá puedas venir el domingo, porque precisamente vamos a iniciar una serie que toma matices de aquí también, porque nosotros podemos ser, como dice de Apolos, elocuentes, poderosos en las Escrituras, enseñar con exactitud solo lo que sabemos. Porque esto era lo que hacía este hombre. Elocuente, poderoso en las Escrituras y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Es decir, él enseñaba muy bien, sustentado con la Escritura, lo que él sabía. Él no era un hereje, él no era un falso maestro, era una persona, vamos a ponerlo así, con un conocimiento limitado. Y eso nos puede pasar a todos. Podemos ser muy buenos compartiendo lo que sabemos, pero puede ser que lo que sabemos es un conocimiento. Eli, siéntate por favor. No sé si me explico. Quiero que veamos el perfil, en este caso de Apolos. Porque podemos estar justamente ahí. Ahora, verso 26. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, ¿qué hicieron? Ahora, Priscila y Aquila, ¿quiénes son? Un matrimonio. ¿Quién es el hombre? Aquila. ¿Y la mujer? Priscila. Entonces, hay una explicación por qué primero se menciona a la mujer acá, pero ese es otro. El 8 de marzo lo vamos a predicar. No. Entonces, ¿qué hace Priscila y Aquila con Apolos? Le dice, me encanta porque también aquí hay una forma correcta de corregir. No se fue Priscila y Aquila ya a hablar mal de Apolos. No, ese Apolos no sabe. Está bueno, sabe predicar, pero no sabe. Le falta. No. ¿Qué hizo Priscila y Aquila? Hermano, ven, te voy a echar un café. Y dice que lo explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Entonces, si Priscila y Aquila agarran a un hombre elocuente en las Escrituras que enseñaba con exactitud el camino del Señor hasta Juan el Bautista, entonces Priscila y Aquila era un matrimonio que conocían la palabra de Dios. No me vengan con la argumentación que no habían mujeres preparadas en la iglesia primitiva. Aquí vemos a una mujer con su esposo. Y hay un elemento de por qué ella está primero y después él, pero eso es otro tema. El punto es que quiero que veamos a mujeres netamente preparadas en la Escritura. No es como que, es que ahora sí ya hay mujeres más preparadas, pero antes no había. No, ahí está Priscila. Aviéntate un tiro teológico con esta mujer. Que vuelvo a repetir, no está hablando con un falso maestro. Apolo, que nuevamente, ¿cuál era el perfil de Apolo? ¿Poderoso? O sea, Apolo también pudo haber dicho, a ver, espérame. No, pero luego vamos a ver la humildad de Apolo también, de decir, enséñenme. ¿No? Entonces,
Obviamente, y lo hemos visto, Pablo no les niega la oportunidad a las mujeres de aprender. En los textos que hemos visto los domingos da instrucciones de cómo se debe ser el orden en el culto. Y tampoco podemos decir, es que las mujeres no tenían tal preparación. Ok, acuérdate de Pedro y Juan. No, una de las cosas que eran de Pedro y Juan era, esos son pescadores. Pablo traía un gran perfil. Fariseo de fariseos, a los pies de Gamaliel. Pedro y Juan, hasta cuando ya los agarran precisamente en Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5, la acusación era, estos que hablan con tanto poder, pues los conocemos, no son estudiosos. Entonces no era un tema de cuán preparado uno estaba o no. Y aquí hay algo bien importante que quiero recalcar. En el caso de Pedro y Juan carecían de estudios. En el caso de Pablo tenía muchos estudios. Y eso es un recordatorio. Que lo más importante es el llamado de Dios. Porque ¿de qué sirve un montón de estudios si Dios no te llamó? Pero si Dios te llamó, hay que estudiar. Hay que prepararse. Porque queremos servirle con más excelencia al Dios que nos llamó. Siguiente objeción. Hay personas que hoy dicen, sobre todo vuelvo a repetir, estas corrientes feministas que han entrado a la iglesia, dicen, Pablo es injusto y solo hablaba a una época en específico donde literalmente hizo que las mujeres no pudieran estar en el pastorado o como dirigentes eclesiásticos. Pablo subyuga categóricamente a las mujeres. Y esto lo agregan en esta objeción, dicen, a ver, ¿cómo podemos pensar que una iglesia pastoreada por hombres van a poder simpatizar con mujeres? Las mujeres deben de tener representantes en el ancianato de la iglesia porque de otra forma no las van a poder entender. ¿Suena piadoso eso? ¿Verdad? Nuevamente, ¿cómo responder a esto? Número 1, la Biblia nunca le pide a las mujeres que se sometan a todos los hombres. La Biblia le dice a las mujeres casadas que se sometan a su esposo, no a todos los hombres. Pero dentro de la iglesia, no solo a mujeres, sino a mujeres y a hombres, se nos pide que nos sometemos a nuestras autoridades. Es decir, el que nos sometamos en este elemento de orden, entendiendo la palabra someterse como un elemento de un reconocimiento de autoridad, en la iglesia es de igual manera a hombres y a mujeres con respecto a los pastores, a los líderes. No es solamente un tema de no solo las mujeres, no. A las mujeres casadas no se les pide que se sometan a todos los hombres, se pide que se les someta a su esposo. Entonces, Pablo no está, como dice, subyugando a la mujer a todos los hombres, a la autoridad de todos los hombres. No. Es las que están casadas a sus esposos. Y ya todo el conjunto de la iglesia, hombres y mujeres, los líderes. Porque se supone que los líderes están sujetos a Dios, a Cristo. Ahora, nuevamente, el argumento sigue diciendo, pero si solo tenemos pastores y no tenemos pastoras, ¿cómo habrá un elemento de empatía con las necesidades de las mujeres? Porque el hombre no puede entender a la mujer.
Y si solo tenemos pastores, ¿cómo pastorearían a las mujeres? Bueno, primero, el modelo del elemento de las mujeres, creo que lo conocemos todos, y aquí conectamos dos versículos o dos porciones. Mateo 28, que dice, id y hacer discípulos. Tito capítulo 2, verso 3 y 4. A ver, vayamos tantito a Tito capítulo 2. Verso 3 y 4. Asimismo Ok. Deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Poquito, no mucho. Ok, miren al final de este versículo. ¿Qué tienen que hacer? Enseñar lo bueno. Pregunta, ¿qué es lo bueno? La palabra. Ok. Verso 4. Para que puedan, ¿qué dice? ¿A qué? ¿Y a quién? Ok. Quiero que vean esto. Las ancianas deben de enseñar lo bueno para que instruyan a las jóvenes a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Pues, ¿tienes la NTV tantito? Es que creo que la NTV trae algo ahí por verso 3 tantito, a ver. Dice, en cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Verso 4. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes ¿a qué? Entonces, ¿qué pasaría con una mujer conocedora de la escritura? Porque ya dijimos que lo bueno que es, pero ¿qué pasaría con una mujer conocedora de la escritura que no es casada y no tiene hijos? Se nos desbarata mujer verdadera. ¿Cómo era el? Entonces, ella no está capacitada para enseñar. Y es aquí donde, porque recordemos, la objeción es, no es posible que solo hayan líderes hombres porque no van a simpatizar con mujeres. Bueno, si a esas vamos, ¿cómo simpatizarías con una persona que tiene cáncer y nunca has tenido cáncer? ¿Cómo darías palabras de fortaleza a alguien que ha perdido un ser querido y tú nunca has perdido un ser querido? ¿Tenemos que esperar hasta que nos pasen las cosas para poder saber qué decir? No. ¿Por qué? Porque cuando se trata de caminar con las personas en un elemento de discipulado, de enseñanza, sí, la experiencia puede tener un elemento de una empatía en algunas cosas, pero no siempre. Pero no somos llamados a enseñar desde nuestra experiencia. Somos llamados a enseñar. ¿Y qué hemos dicho que es lo bueno? Por lo tanto, no enseñamos desde la experiencia. Es más, a veces es mayor humildad poder decir, hermano, sinceramente o hermana, yo no entiendo cómo tú te sientes, porque yo nunca lo he pasado. No sé cómo te sientas, no sé, desconozco. ¿Para qué vamos a andar ahí? No, sí lo siento mucho, ni lo sentimos.
No, sí te entiendo, ni lo entendemos. Es decir, no lo entiendo. Pero veamos qué dice la Biblia. ¿Sabe qué dice Dios? Él diseñó la vida. Él sí sabe cómo estás. Él sí sabe cómo te sientes. Lo ideal es que mujeres estén la escritura, como la hermana Priscila, que conoce la escritura, que conocía la doctrina y enseñaba la doctrina. Pero nuevamente, aquí necesitamos entender que en el orden de Dios para su iglesia están los pastores y en el caminar de la comunidad se le demanda a mujeres. Y miren, la NTV es más clara, a mujeres mayores. Voy a espiritualizar este texto. Voy a hacer un ejercicio que no es tan recomendable y lo voy a hacer para eso, para que no lo haga. El término que en la Biblia de las Américas dice ancianas, ¿aquí qué dice? Mayores. Ok. Mi pregunta es, ¿a partir de cuándo una mujer es anciana o mayor? Los hombres no les conviene responder. No respondan, hermano. Sí, porque dicen, no, tengo 70, pero me siento joven. Ok. Ok. Mire, vamos a suponer que hay una mujer que ayer reconoció a Cristo como Señor y Salvador y tiene 60 años. Está casada, es abuela. Sí, es abuela a los 60, ¿no? Ay, ¿quién es a los 30? No, no sé. Am, hijos, nietos, todo, ¿no? Ok. Pero ayer aceptó a Cristo. ¿Cuántos días lleva como cristiana? Uno. Ok. Ahora tenemos una mujer de 30 años que en el Evangelio lleva sirviendo, preparándose, conociendo la Escritura, lleva 15 años. No está casada, no tiene hijos, no tiene nietos. Ok. Si espiritualizamos este texto, ¿quién sería la anciana aquí? ¿Quién sería la mujer mayor? Espiritualizando el texto. La de 30. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la de 30? ¿A quién? A la de 60. ¿Y qué va a decir la de 60? ¿Qué me va a enseñar esta chamaca? Si ni casada está. Porque así somos. ¿Qué me va a venir a enseñar? Primero cásate. Ella le empieza a enseñar acá. No, primero esto y esto. Ok. Tú tienes toda una experiencia de vida que estoy seguro que en este caminar es obvio que ella también le va a enseñar a ella. Es obvio. Pero mayormente ella le va a enseñar experiencia que también ella necesita. Pero Pablo no está diciendo las mujeres mayores enseñen sus experiencias a las mujeres más jóvenes. No está diciendo eso. Que enseñe lo bueno. ¿Y quién de las dos es más conocedora de lo bueno? Entonces, mujeres que llevan años en el Evangelio, mi pregunta va para ustedes. ¿A quién le están enseñando? Porque si no están caminando con ninguna, ¿qué están haciendo? ¿Ahí está un llamado? No, dice, yo apenas llevo 10 años, dice.
Sí, porque luego si sacamos esta carta de, no, es que yo llevo poco tiempo y ya estás buscando quién camine contigo. No, yo aquí con mis libros. Sí, pero necesitas caminar con alguien. Necesitas ser una mujer que aprenda a rendir cuentas con otra mujer. ¿Por qué? Porque llegará el momento donde mujeres van a buscarte a ti para que camines con ellas. Y no se vale que tú quieras que caminen contigo y tú no caminas con nadie. Y hombres es lo mismo. Porque luego, peor los hombres. Somos bien orgullosos que no queremos caminar con nadie. Porque nos sentimos autosuficientes. Entonces, ahí se desbarata esto. Último, el argumento o la objeción es, si las mujeres no pueden ser líderes en la iglesia, entonces no pueden utilizar los dones espirituales que el Espíritu Santo les ha dado. ¿Cómo se desbarata esta objeción? Bueno, mis hermanos, no necesitamos que nos den un cargo, que nos den un título para servirle a Dios. No es que yo no soy líder, es que yo no soy esto, es que yo no lo otro. No, 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 no. Todos tenemos dones y talentos dados por Dios y no podemos estar ahí parados, detenidos, diciendo, es que esto, es que yo no soy miembro de la iglesia, por eso no puedo servir todavía. No esperes un título o un cargo eclesiástico para comenzar a servir. Ya, súmate a servir. Mire, vamos a ver unos ejemplos. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Hechos, capítulo 9, verso 36 al 39. Para que veamos cómo esto puede servirnos como ejemplo. Había una creyente en Jope que se llamaba ¿cómo? Que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía ¿qué cosa? Y ayudaba a los pobres. ¿Esperaba Tabita ser pastora para hacer eso? No. Simplemente estaba viviendo su fe. Verso 37. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro, lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida, entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y dice, mira lo que hacían, y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Dice que Tabita era rica en buenas obras y caridad. Hay dones que Dios le ha dado a mujeres, hay dones que Dios le ha dado a hombres que se desarrollan precisamente en diferentes habilidades como conocimientos médicos, legales, técnicos, musicales, que donde el Señor nos ponga podemos ser ricos en buenas obras. Porque esas habilidades que tienes para donde tú te desarrollas, ¿quién crees que te las dio? Dios. Pero qué triste es que nos olvidamos que de Él viene todo. Tito capítulo 2, verso 3 y 4. Ya lo dijimos. Aquí está. Las mujeres enseñando a otras mujeres, como vimos también con Priscila, corrigiendo la enseñanza de un hombre en privado. Filipenses capítulo 4, verso 2 y 3. Filipenses capítulo 4, verso 2 y 3. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su... Son 2 mujeres que tenían un desacuerdo. Y luego dice, y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas 2 mujeres. Mira lo que dice Pablo, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, Pablo está preocupada que estas 2 mujeres tengan diferencias. ¿Por qué? Porque para él son colaboradores. Y ahí dice específicamente, trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer
Entonces eran mujeres que compartían el evangelio. No estaban esperando, no, hasta que me nombren evangelista voy a compartir el evangelio, no. No estaban esperando un título, estaban sirviéndole al Señor. Hoy hay mujeres escribiendo libros que son de mucha bendición para nosotros, trabajando como traductoras de la Biblia, llevando la Biblia a otros lugares, llevando el evangelio a tantos lugares. De hecho, hay estadísticas donde hay más mujeres en las misiones que hombres. Es una realidad. Juan capítulo 4, verso 28 al 30, es la mujer samaritana. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlos. Verso 40. ¿Verso 40? ¿Lo tienes? Cuando salieron a verlo, a Jesús, le rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días. 41, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. La mujer samaritana llevó el evangelio, instó a otros a creer en el evangelio y recién acababa de conocer a Cristo. No es como que dijo: bueno, voy a entrar primero a un discipulado, luego al discipulado 2, luego al 3, luego campeones, luego la conferencia, luego... No, acabo de conocer a Cristo y quiero compartir lo que Cristo hizo conmigo. Me encanta Proverbios 31, 1 al 9. Proverbios 31, 1 al 9. Los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje. ¿Quién se lo enseñó al rey Lemuel? Su mamá. Entonces, las palabras que vienen del verso 2 al 9, ¿de quiénes van a ser? De la mamá. Entonces, veamos qué dice una mamá a su hijo que es rey. Todas las mamás, no, mi hijo es rey, mi rey, mi príncipe. Así les dicen, ¿no? Los que tenemos. Dice, y mira, son palabras de una mamá. Oh, hijo mío, hijo de mi vientre, hijo de mis votos. Parece la de del Kiko, ¿no? Hijo de mis entrañas, ¿cómo decía? Dice, mira los consejos de una mujer a su hijo. No desperdicies tu vigor con mujeres. ¿No es esto una mamá? ¿A su hijo? Dice, estas que arruinan a los reyes como tú, mi rey. Dice, no es para los reyes, oh Lemuel, ¿qué? Como diciendo, no andes echando trago, hijo. Esa es la versión Tuxtla. Dice, los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas. O sea, no deberían de andar buscando ahí de que no, es que soy reformado una mi copita. No, o sea, no te metas en situaciones que al rato se te va a volver un problema. Dice, pues si beben, podrían olvidarse de qué. Y entonces ya borrachos no harían justicia a los oprimidos. Las bebidas alcohólicas son para los que se están muriendo, porque ahí hay un elemento medicinal que literalmente era como para... ¿Ustedes saben cómo se roban a los puercos? Es que los puercos hacen mucha bulla. Los emborrachan. Al pan lo ponen alcohol o cerveza, se los dan, lo come el puerco y se lo llevan, durmiendo lo llevan. Ok. Qué bueno que me dicen. Se supone que habían personas ya muy enfermas con muchos dolores que para medio sopesar el tema del dolor tomaban alcohol. Como para que, como dice el Proverbios 820, las penas con pan con pan mojado. Entonces, pero aquí dice, las bebidas alcohólicas son para los que se están muriendo y tú, rey, no te estás muriendo. El vino para los que sufren angustias amargas. ¿Tú qué estás sufriendo?
Oh, es que me dejó. No, no, no. Decía una tu cueriza que eres. Verso 8. Habla. Mira el consejo. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Verso 9. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate que dice, debería ser alguien que ayude al necesitado, que lleve justicia. Estos son los consejos de una mamá, que es una mamá sabia, una mujer sabia, que exhorta, aconseja desde los principios bíblicos. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, administradora de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Marcos capítulo 15, verso 40 y 41. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban ahí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Entonces estas mujeres practicaban la generosidad para el sostenimiento del ministerio del Señor. Entonces, no necesitamos tener un título o un cargo en la iglesia para servirle al Señor. Hay un montón de formas de servirle a Dios sin andar esperando un título. Lo malo es que nos casamos con los títulos, con los nombramientos, para entonces decir, hasta que yo tenga este título o este nombramiento, entonces voy a... Y como lo hemos dicho, ya tenemos el mejor nombramiento, el mejor título. Somos hijos de Dios. Lo que vemos en la Escritura es precisamente cómo Dios en su sabiduría da dones, talentos, ordena, da un valor a hombres y mujeres y todo eso para que su iglesia sea edificada. Termino con Romanos 16, lo leamos juntos del 1 al 16, porque quiero que veas la cantidad de mujeres que aparecen en este capítulo. Les recomiendo a nuestra hermana, ¿quién? Diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a ¿cuántos? Y aún a mí mismo, dice Pablo. Saluden a Priscila y Aquila, miren, mis colaboradores en Cristo Jesús, las cuales expusieron, dice, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Peles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Por si un día estás buscando nombres. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa. Miren, por si te da gemelas del Señor. Trifena y Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor. Y esto me encanta. Mira lo que Pablo dice. También a su madre y mía. Esa relación que Pablo tenía con la mamá de Rufo. Sentía como que era su mamá.
Es increíble. La mamá de Rufo estaba ahí sirviendo de una manera impresionante. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saluden. Pablo reconoce con nombre a hombres y a mujeres. Y si Pablo lo hace en unos cuantos versículos, ¿cuánto no más lo va a hacer el Señor aquel día? Vale la pena servirle al Señor. Quitémonos ya esto de es que hombres, es que mujeres, no, todos somos llamados a servirle al Señor. Y aunque tal vez aquí nadie te lo reconozca, tal vez nadie te diga ni siquiera gracias por hacer esto, recuerda, si lo hacemos para el Señor sí lo reconoce. Sirvámosle a Él para la gloria de su nombre. ¿Te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno y gracias por recordarnos que no importa si tenemos o no un cargo en la iglesia, somos llamados a servir. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de ser parte de tu iglesia, Señor, de ser parte de lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a poner los dones, los talentos, las habilidades, Señor, que tú ya nos diste para la gloria de tu nombre. Señor, por favor, ayúdanos a que las filosofías del mundo, las ideas del mundo, no afecten nuestro entendimiento y encontremos nuestro gozo, hombres y mujeres, en ti, Señor, en tu palabra, en lo que tú has diseñado para cada uno de nosotros y que estemos contentos con ello. En el nombre de Jesús, amén y amén.